Entre los años 1549 y 1579 se asentaron las bases para la masificación del cristianismo en partes de Japón antes de la época de persecuciones y expulsiones. Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y en este episodio veremos los primeros años de la evangelización católica de Japón, incluyendo importantes señores feudales japoneses, de la mano de jesuitas como Francisco Javier, Cosme de Torres o Gaspar Vilela. Memorias Hispánicas. En el contexto del auge de la Reforma protestante, en el mundo católico se reacciona con la Contrarreforma con el fin de renovar la Iglesia y evitar la propagación de la doctrina protestante. De esa preocupación por los desafíos a los que se enfrentaba la Iglesia católica, surge la Compañía de Jesús, una orden religiosa fundada por el vasco Ignacio de Loyola en el 1534, caracterizada por su obediencia absoluta al Papa como soldados espirituales de la Iglesia, de unas ambiciones misionales globales y un énfasis muy especial en la educación. Un navarro de alta cuna, hijo de los señores del castillo de Javier, llamado Francisco Javier, formó parte del grupo fundacional de los jesuitas y con la ayuda del Papa y el rey de Portugal recibió la misión de avanzar en la evangelización católica de Asia. Desde que empezó a evangelizar en Goa, capital de la India portuguesa, Francisco Javier optó por la estrategia de conocer el idioma y la cultura local y adaptar la evangelización católica en función de eso. La estrategia de acomodación en vez de aculturación, que es más una imposición cultural. Cuando el navarro estuvo por Malaca, en el 1547, conoció a un comerciante japonés llamado Anjiro, que sabía hablar portugués y le habló de China y Japón y el potencial de cristianizar esas tierras, tras convertirse él mismo en el primer católico japonés. A pesar de que había sido desterrado de Japón por homicidio, Anjiro llevó a cabo la tarea de traducir el catequismo al japonés. Francisco Javier no había tenido mucho éxito misionero hasta entonces y Japón reavivó sus esperanzas. Y a través de Anjiro y las informaciones recolectadas por algunos comerciantes europeos, aprendió bastante sobre la sociedad japonesa, su sistema político y religiones antes de desembarcar en el país del sol naciente el 15 de agosto del 1549. La primera etapa del cristianismo en Japón se inicia cuando llegaron a Japón transportados en un barco pirata chino los jesuitas Francisco Javier, el valenciano Cosme de Torres y el cordobés Juan Fernández, junto a Anjiro y otros dos japoneses conversos, un sirviente indio y uno chino. Por cierto, esto en general siempre lo digo en cada episodio, pero para este episodio especialmente recomiendo ver el vídeo porque hay muchos nombres de regiones, ciudades, que voy a intentar describir y ponerlas un poco en el mapa, pero mejor tener el mapa enfrente vuestra para entenderlo mejor. Dicho esto, los jesuitas llegaron al dominio de Satsuma en la sureña isla de Kyushu, concretamente a la ciudad de Kagoshima, donde vivía la familia de Anjiro para acogerlos. Y unas semanas después de llegar a la ciudad, Francisco Javier se entrevistó con el señor de Satsuma, Shimazu Takahisa. Takahisa era teóricamente gobernador de las tres provincias del sur de Kyushu, Satsuma, Osumi y Hyuga. Pero en realidad controlaba solo una parte del territorio porque había muchos nobles locales que rechazaban su autoridad. Y solo mejoró la situación para el clan Shimazu en la década del 1570. Takahisa concedió permiso a los jesuitas para residir en sus dominios y llevar a cabo labores misionales, de manera que el grupo de Francisco Javier pasó un año predicando en Kagoshima delante de un templo budista con la ayuda de su intérprete Anjiro, que al parecer no traducía muy bien y provocaba un poco las risas del público. De hecho, aunque Anjiro era elogiado por su perspicacia, no era el homólogo japonés de un jesuita, porque era analfabeto y no estaba muy versado en el budismo. De ahí que en el primer año o año y medio, Francisco Javier utilizará el término budista Dainichi para hablar de Dios. Y entre esto y que venían de la India, pues eran confundidos al principio con una nueva escuela budista. El error no tardó mucho en ser subsanado y pese a que fue inevitable seguir empleando algunos términos budistas para así facilitar la comprensión del cristianismo, se abandonó Dainichi por el latín Deus. En cualquier caso, Francisco Javier estaba eufórico porque sentía que los japoneses estaban muy dispuestos a convertirse y solo necesitaba aprender mejor el idioma japonés para que la misión fuera un éxito.
En el dominio de Satsuma, Francisco Javier bautizó como Miguel a un anciano vasallo del señor del castillo de Ichiki, y también bautizó a la esposa e hijos del señor del castillo y le regaló una imagen de la Virgen María. El jesuita navarro le dio a Miguel un calendario eclesiástico y agua bendita y le encomendó la tarea de reunir a las pocas decenas de creyentes de Ichiki los domingos para así mantener viva la comunidad cristiana. Es así como poco a poco fue creciendo una comunidad de clérigos y feligreses nativos de Japón. En Kagoshima convirtieron aproximadamente a unos 100 japoneses, los primeros Kirishitan, como se conocen en la historiografía japonesa, aunque como explicaré en el siguiente episodio sobre la evangelización, es cuestionable cuán cristianos eran realmente. Y además de la dificultad comunicativa, los jesuitas se enfrentaron a la oposición de los monjes budistas. Al observar la intolerancia de los católicos y la amenaza que suponían estos extranjeros, los budistas presionaron a Shimazu Takahisa para que revocara el permiso de la predicación de los cristianos, cosa que hizo durante una década entera, al no cumplirse sus expectativas de utilizar el prestigio de los padres jesuitas para atraer a sus puertos a los mercaderes portugueses, que preferían ir a las provincias rivales de Hizen y Bungo, al noroeste y este de Kyushu respectivamente. Recordemos que un motivo primordial del apoyo y tolerancia de los daimyos a la predicación cristiana fue que Japón estaba fragmentada políticamente entre señores feudales que guerreaban entre sí, y si contentaban a los religiosos portugueses era porque querían atraer y monopolizar el comercio con los portugueses, y en especial porque deseaban sus armas de fuego. Ya era una de las directrices del fundador de la Compañía de Jesús, Ignacio de Loyola, el trabajar codo con codo con las élites. ¿Y cuánta razón tenía? La experiencia de Kagoshima hizo que Francisco Javier se diera cuenta de la importancia de contar con el apoyo de las élites gobernantes, de manera que era una buena idea seguir con una estrategia de conversión de arriba a abajo, buscando la conversión de los señores feudales y la élite japonesa en vez de centrar los esfuerzos en el pueblo llano. Buena parte del éxito de los jesuitas dependía de lo bien recibidos que fueran por la clase social guerrera japonesa, tanto por el contexto político del archipiélago como porque una religión universal y exclusivista como la cristiana chocaba con las religiones locales, que permitían mezclar enseñanzas budistas y sintoístas sin mucho escándalo. En zonas donde los jesuitas no obtuvieron o perdieron en algún momento el apoyo de las élites políticas locales, las misiones no se pudieron desarrollar o desaparecieron, como ocurrió en la ciudad de Yamaguchi, a la que el clan Ouchi fue masacrado y sus dominios conquistados en el 1556. Convertir a los señores feudales no era tarea fácil y siempre dependía de su predisposición. Pero si lo conseguían, los lazos de parentesco y de fidelidad entre las élites y sus vasallos ayudaban a propagar y consolidar el cristianismo. Un ejemplo de ello está en el clan Ito de la provincia de Hyuga, al sureste de Kyushu, que estaban emparentados con el clan Otomo de Bungo y fueron a buscar refugio en sus dominios cuando el clan Shimazu de Satsuma y Osumi conquistó su feudo en el 1578. Cuando el daimyo Otomo Yoshishige se convirtió al cristianismo, también lo hicieron numerosos familiares y miembros de la nobleza local, y durante la década en la que los Ito permanecieron refugiados en los dominios del clan Otomo, varios miembros del clan se convirtieron al cristianismo, incluyendo el patriarca del clan Ito Suketake. Sin embargo, la conversión de los Ito no llevó al desarrollo de una misión activa en sus dominios, y el primer decreto de expulsión de cristianos del 1587 hizo que mantuvieran un perfil bajo en su religiosidad o directamente apostataran. Si por motivos políticos y económicos hubo señores feudales que se hicieron católicos, también por los cambios de circunstancia del final del periodo Sengoku, muchos apostataron. Y es que por mucho que el estado de guerra de Japón en muchos sentidos dificultara la actividad misionera, no es menos cierto que la fragmentación política permitía que si un señor no aceptaba que predicaran en sus dominios, pues siempre se podían ir a otro dominio a probar suerte. Y al final fue la unificación de Japón la que terminó con el crecimiento del cristianismo debido a que se formó un gobierno central fuerte que rechazaba esta religión extranjera, tal y como ocurrió en la China de la dinastía Ming.
En el 1551, Francisco Javier dejó la pequeña congregación de Kanegashima en manos de Anjiro y los jesuitas decidieron viajar a Kioto. Kioto era el lugar de residencia del emperador y la capital simbólica de un país dividido por las guerras. Todo con el fin de conseguir la aprobación del emperador para sus misiones católicas. De camino pasaron por la provincia de Suo, en la punta occidental de la isla de Honshu, que la separa de Kyushu, y ahí fueron bienvenidos por mercaderes portugueses y el daimyo Ouchi Yoshitaka. Ouchi Yoshitaka extendía sus dominios desde las provincias del oeste de Honshu hasta las provincias del norte de Kyushu. Era verdaderamente uno de los señores feudales más poderosos de Japón. Sus dominios gozaban de una economía boyante y era un lugar protegido para piratas wako. En solo 2 meses convirtieron a más gente aquí que en Kanegashima, por lo que el jesuita navarro tuvo que dejar en la ciudad de Yamaguchi a Cosme de Torres. Francisco Javier pasó muchas dificultades y mucho frío, yendo encima descalzo cuando era en pleno invierno para ir a la capital. Su experiencia en la antigua ciudad imperial fue como un jarro de agua fría. Kioto ofrecía un panorama desolador en aquella época, y ahí el navarro comprendió que el emperador no tenía ninguna autoridad política y que deberían buscar la protección de los distintos daimyos de Japón para llevar a cabo la evangelización. Sin siquiera poder tener una audiencia con el emperador o el shogun, por no ir vestidos adecuadamente y no traer regalos, Francisco Javier se fue decepcionado de Kioto, pero con la lección aprendida. Los jesuitas hicieron una segunda visita al poderoso daimyo Ouchi Yoshitaka, famoso por ser un gran patrón de artes y la religión, además de un tipo abierto y curioso intelectualmente. Esta vez llegaron con cartas del gobernador y del arzobispo de Goa. Fueron bien vestidos, con kimonos y con multitud de regalos lujosos que originalmente estaban pensados para el emperador, como un reloj de pie, una caja musical, un espejo, un arcabuz y unas gafas, libros, vasos de vidrio y vino portugués. Con esta forma tan digna de dirigirse al señor feudal, Yoshitaka garantizó enseguida el derecho a predicar en sus extensos dominios y construir una iglesia. Los jesuitas se pusieron a residir en la ciudad de Yamaguchi. La misión de Yamaguchi dio resultados prometedores, consiguiendo 2000 conversos en solo 2 años, incluyendo a un monje budista ciego que se unió a los jesuitas y se bautizó como Lorenzo Ryosai. Francisco Javier se quejaba de la falta de tiempo para rezar, comer o dormir ante la constante afluencia de visitantes. Los jesuitas españoles fueron adquiriendo más conocimientos sobre el budismo y gracias a que consiguieron un cierto dominio del japonés, tuvieron acalorados debates con monjes budistas. Los jesuitas afirmaban que los bonzos engañaban a sus gentes, prometiéndoles la salvación de sus almas a cambio de que los mantuviesen. Y claro, al atacar su sustento, los monjes no podían estar muy contentos. Les decían a sus feligreses que los jesuitas eran servidores del demonio y que Japón estaría perdida si adoraban al Dios de los católicos. Al observar la gran influencia de China en la situación religiosa de Japón, llegó a la conclusión de que era necesario evangelizar China para que las mismas escuelas budistas influidas por las chinas aceptasen el cristianismo. A todo esto, la protección de Ouchi no duró mucho, porque a las 2 semanas de abandonar Yamaguchi por la provincia de Bungo, ocurrió una rebelión de sus vasallos que obligó al daimyo a suicidarse. Y aunque el nuevo régimen siguió tratando bien a los cristianos, la inestabilidad a la que se sucumbieron sus dominios, que fueron codiciados por daimyos vecinos, perjudicó la misión hasta que otro clan conquistó Yamaguchi y expulsó a los jesuitas. En Bungo, Francisco Javier tuvo una audiencia con el joven daimyo Otomo Yoshishige, que dio la bienvenida a estos clérigos porque quería fortalecer su posición política a nivel interno a través del comercio y apoyo de los portugueses, como se demuestra con las misivas diplomáticas que envió al virrey de la India portuguesa y al rey propio de Portugal. Repentinamente a Francisco Javier le pidieron que volviera a la India tras pasar más de 2 años en Japón, y como buen jesuita, pues obedeció. En Cantón recibió una petición de ayuda de unos portugueses hechos cautivos y entonces tuvo la idea de conseguir una audiencia con el emperador de China antes de ir a la India. Sin embargo, cayó enfermo en una isla del sur de China y murió a los 46 años de edad en diciembre de 1552.
La labor evangelizadora en Japón de Francisco Javier y sus compañeros no fue muy importante en términos numéricos de conversos, pero sí fue fundamental cualitativamente porque consiguieron mucha información de primera mano de Japón que sirvió para nuevas misiones jesuíticas y asentó las bases para la estrategia de evangelización de Japón. La estrategia estuvo basada en convertirse en intermediarios entre los mercaderes portugueses y los japoneses y usar ese recurso para obtener el permiso de los señores feudales para convertir a sus vasallos y poder ser convertir a las élites sociales primero, además de seguir una estrategia de acomodación para convertir a los japoneses al cristianismo en su propio idioma y teniendo en cuenta su cultura y sociedad. Aunque esto no se convertirá en la norma a seguir para sí todos los jesuitas de Japón, hasta que llegó el padre Alessandro Valignano en el 1579. Francisco Javier dejó a Cosme de Torres como superior de la misión de Japón y durante su mandato, en la década del 1550 y 1560, se producen avances significativos en la difusión de la doctrina católica, pues para el año 1560 había 9 iglesias Kirishitan, y a su muerte, ya hacia el 1570, se contaban 40 iglesias, famosas por combinar elementos japoneses e ibéricos, y unos 40.000 cristianos. Por ser Otomo Yoshishige el daimyo más poderoso de Kyushu, los jesuitas fijaron su residencia principal en la capital de Bungo, Funai, y en 2 años convirtieron a más de 1.500 japoneses de ese dominio. Para el crecimiento de las primeras comunidades cristianas japonesas fue importante la labor caritativa, fuera por organizar comunidades para dar comida a los más pobres, como por la asistencia médica con medicina occidental. Muchas de estas acciones de los primeros años de acción misionera fueron sufragados gracias a la donación del patrimonio personal del rico comerciante portugués Luis de Almeida, que ingresó en la Compañía de Jesús, fundó el primer hospital occidental en Japón y se convirtió también en su primer médico. Un jesuita en el 1558 reconocía, sin embargo, que la mayoría de cristianos del dominio de Bungo eran pobres y adoptaron la fe cuando estaban enfermos para así salvar su alma, y después de curarse, les seguían sus familiares y amigos. La estrategia de centrarse mucho en Bungo, en las actividades caritativas y en especial en el cuidado de enfermos, probó ser contraproducente para conseguir muchos bautismos, porque los enfermos eran considerados una fuente de impurezas. Y aunque al cabo de bastantes años el propio Otomo Yoshishige se convirtió al cristianismo, su falta de apoyo durante mucho tiempo perjudicó el éxito de la misión por el este de Kyushu. Es por eso que, tiempo después, cambiaron la estrategia para asociarse más con los poderosos y adaptarse a las costumbres japonesas, particularmente en cuanto a los modales y la etiqueta. No todos los jesuitas estaban de acuerdo con esto. El superior de la misión en la década del 1570 fue Francisco Cabral, y este portugués prohibió a los jesuitas ir en kimono de seda o que fueran intermediarios comerciales, porque creía que vivían con demasiados lujos en contraste con la austeridad que era esperable de un religioso modélico. Por su rigidez y el rechazo a adaptarse a las costumbres japonesas, Francisco Cabral provocó muchas tensiones entre los jesuitas y cristianos japoneses y chocó mucho, además más tarde, por este mismo motivo, con el supervisor de las misiones jesuitas de Asia, Alessandro Valignano, que fue el responsable de definitivamente fijar como norma la estrategia de acomodación y de mantenerse cerca de los poderosos. El cristianismo no solamente se difundió, de manera pacífica, también se difundió a base de quemar libros y destruir templos budistas y sintoístas y de obligar a la expulsión y conversión de sus monjes, unas acciones que solo podían realizar obviamente con el consentimiento del señor local. Si nos vamos en las provincias del norte y del noroeste de Kyushu, esto es lo que ocurrió tras los bautizos en masa llevados a cabo por Gaspar Vilela en unas islas controladas por los Koteda, una rama menor del clan Matsura de Hirado que se habían convertido al cristianismo ya en la década del 1550. Sin embargo, el daimyo de Hirado no consintió este comportamiento intolerante de los jesuitas porque provocó violencia y desórdenes. Suficiente inestabilidad ya había por la guerra en todo el país, y prohibió las labores de los jesuitas durante unos años. También esto va conectado a unos incidentes que terminaron en asesinatos e involucraron a la población local y mercaderes portugueses. Así que los jesuitas y comerciantes portugueses buscaron puertos más seguros que Hirado.
Es entonces cuando un rival del señor de Hirado, Omura Sumitada, intervino y ofreció la aldea de Yokoseura como puerto japonés preferente para el comercio con los portugueses. Omura Sumitada deseaba tener un trato privilegiado con estos extranjeros, tanto para tener un mayor acceso a las armas occidentales y el comercio indirecto con China, como porque necesitaba apoyos externos para hacer frente a daimyos rivales y a rebeliones internas. Lo más relevante fue que el propio Omura Sumitada se convirtió al cristianismo en el 1563 y se bautizó con el nombre de Bartolomé, siendo así el primer daimyo católico. Lo siguieron varios vasallos directos suyos y el pueblo llano también se cristianizó porque Omura Sumitada ordenó la obligatoriedad de atender las misas. Es más, como nuevo converso, el daimyo de Omura demostró ser un ferviente católico y reemplazó los emblemas tradicionales del clan por iconografía cristiana, destruyó templos budistas y quemó la tableta ancestral de su padre adoptiva. Hay que entender que Omura Sumitada era del clan Omura por adopción, un recurso, por cierto, de la adopción habitual en esta época en Japón. Pero por nacimiento era del clan Arima de la vecina península de Shimabara. Para miembros no convertidos del clan, estas ofensas contra toda la tradición fueron excesivas y empezaron a conspirar con el hijo biológico, pero ilegítimo, del anterior señor de Omura. De este modo, los rebeldes y los mercaderes del dominio de Bungo aprovecharon para destrozar Yokoseura. Incluso el clan Matsura de Hirado aprovechó para realizar ataques piratas contra los barcos portugueses. Pero Omura Sumitada se mantuvo como señor feudal y el daimyo abrió para los jesuitas y portugueses la aldea de pescadores de Nagasaki, que gozaba de un buen puerto natural, para así convertirla en lo que debió haber sido Yokoseura. Cosme de Torres, Gaspar Vilela, Luis de Almeida y algún jesuita más, en colaboración con los mercaderes portugueses que venían de Macao, fueron los responsables del crecimiento de Nagasaki en una notable ciudad y puerto de contacto entre Europa y Japón. Con el apoyo del jefe del castillo cercano, Gaspar Vilela, desmanteló el templo budista local para construir una iglesia y convirtió en masa a 1500 japoneses. Los bondos budistas y otros sectores sociales se mostraron claramente descontentos, pero gracias al apoyo de su señor feudal, los jesuitas liderados por Cosme de Torres y Luis Frosch pudieron convertir la impresionante cifra de 35.000 japoneses del dominio de Omura en solo 3 años. La alianza tripartita de mercaderes portugueses, jesuitas y un daimyo continuó porque era beneficiosa para todas las partes, y Omura Sumitada consolidó sus dominios gracias a las armas occidentales. Sin embargo, la situación volvió a ponerse fea cuando a principios del 1570 el clan Ryuzoji empezó a extender y sometió a señores del norte de Kyushu como los Matsura de Hirado o los Arima de Shimabara. Y el siguiente en la lista era Omura Sumitada. De nuevo, fue gracias a la ayuda de 4 barcos portugueses que pudo permanecer en el poder. Para devolver la deuda para con los cristianos, que habían sido de los pocos que habían permanecido a su lado leales en su momento de mayor necesidad, Omura Sumitada cedió a los argumentos del padre Gaspar Coelho para extinguir el paganismo y en el 1574 ordenó que todos sus súbditos se convirtieran al catolicismo y los que no lo hicieran, ya sabían dónde estaba la puerta, o sea, se tenían que ir de sus dominios. De este modo, unos 60.000 súbditos de Don Bartolomé Omura Sumitada se convirtieron en cristianos, incluyendo 200 monjes budistas que para proteger su estatus socioeconómico se bautizaron y se convirtieron en curas de iglesias locales. Otros daimyos y señores feudales menores de Kyushu y la región central de Honshu se convirtieron al cristianismo. Algunos de estos clanes quizás ya te suenen si escuchaste el episodio corto 7, el primer hispano en Corea, Gregorio de Céspedes. El bautismo masivo también ocurrió en el vecino dominio de Arima, en la península de Shimabara, al este de Nagasaki, cuando su daimyo, Arima Yoshisada, fue bautizado en el 1576 y le siguieron 20.000 súbditos en los siguientes 6 meses. Igual que en Omura, la cristianización de Arima tomó sus años de trabajo previo. Ya en el 1563 habían empezado a evangelizar los jesuitas cuando Arima Yoshisada les pidió que construyeran una iglesia y el envío de sacerdotes. Esto, de nuevo,
no solamente por un interés religioso, por algo desinteresado, ¿no?, sino sobre todo por motivos comerciales. Luis de Almeida consiguió la conversión de más de 3.000 japoneses en pocos años, no sin obstáculos como algunas persecuciones esporádicas de fuerzas apoyadas por monjes budistas, antes de conseguir la deseada conversión de su señor feudal. Sin embargo, los señores de Omura y Arima eran pececillos al lado de Otomo Yoshishige, y cuando en el 1578 este se bautizó con el nombre de Francisco, como Francisco Javier, pues fue un antes y un después. Curiosamente, una relación extraconyugal es lo que llevó a la conversión de Otomo Yoshishige, siguiendo la conversión de su segundo hijo 3 años antes. Su primera esposa era una ferviente sintoísta y, cansado de ella, se sintió atraído por una dama de su corte que era además la madre de su nuera. Los dos se largaron a una residencia alejada de Funai, de la capital, y recibieron la formación necesaria antes de bautizarse. Las noticias de la conversión de un daimyo poderoso fueron muy celebradas a lo largo y ancho de los dominios de Portugal. La gente creía que esto era el preludio de la conversión de todo Japón, pero poco podían saber que era el principio del desastre para los Otomo. Con el clan Shimazu unido y más fuerte que nunca, el daimyo Shimazu Yoshihisa llevó a cabo conquistas, empezando por los Ito de la provincia de Hyuga. Pero al intervenir los Otomo en esta guerra, pues dejaron vía libre para un ataque del clan Ryozoji por el noroeste y de señores feudales menores no sometidos por el norte. En la campaña hacia el sur, Otomo Yoshishige pues ordenó destruir templos budistas y sintoístas de su propio territorio de Bungo y de Hyuga para llenar las provincias de iglesias, para que la religión de la élite coincidiera con la de sus súbditos, para goce de los jesuitas. Sin embargo, las fuerzas de Otomo fueron contundentemente derrotadas por el clan Shimazu, y tras esto las voces de samuráis no cristianos en contra de los extranjeros católicos ganaron fuerza en Bungo. Señores feudales cambiaron su lealtad a los Shimazu o a los Ryuzoji, aunque el clan Otomo siguió gobernando en Bungo porque los Shimazu no siguieron avanzando porque temían una expansión desmesurada de los Ryuzoji. La predicación del cristianismo se centró sobre todo en la isla de Kyushu, ya lo hemos visto, porque esa era la puerta natural que conectaba el mundo europeo con el japonés. Pero el segundo foco de la cristianización se produjo en la región de Kansai, la región central de Japón y cuna de su cultura, con ciudades como Kioto, Osaka y Nara. Y hablar de las misiones de Kansai es hablar de Lorenzo Ryosai, el invidente japonés que antes era un monje budista, y de Gaspar Vilela, un portugués que permaneció en Japón entre el 1556 y 1570. En el 1559, Gaspar Vilela y Lorenzo Ryosai intentaron fundar por tercera vez una misión exitosa en el área de Kioto, después de que el respetado Otomo Yoshishige hablara bien de los jesuitas en una carta a la corte imperial. Una de las familias que ayudaron a los jesuitas fueron los Konishi, que ya habían hospedado a Francisco Javier años antes, y en un año pues bautizó al padre del famoso general Konishi Yukinaga. A diferencia de Francisco Javier, Gaspar Vilela sí consiguió una audiencia con el shogun gracias a la intervención de un monje budista y de Otomo Yoshishige, y consiguió permiso de predicación y residencia para los jesuitas, garantizó su protección a abusos y una exención fiscal que en teoría se debía aplicar a todo Japón, por venir esto del shogun, aunque de manera decepcionante el cristianismo no despertó su interés a nivel personal y cuando el shogun fue asesinado, pues decretaron la expulsión de los cristianos de Kioto en el 1565. Uno de los motivos por los que el éxito de los jesuitas en las regiones centrales de Japón fue más limitado que en la sureña Kyushu es porque los barcos portugueses no llegaban ahí. O sea, los daimios no tenían los incentivos económicos para apoyar o tolerar la evangelización. Los pocos jesuitas que actuaron en la región de Kansai estaban aislados del resto de sus compañeros, tenían dificultades para encontrar una residencia fija o se enfrentaron a la hostilidad de las autoridades seculares y religiosas locales. La zona de Kioto, además, era la más devastada por la guerra civil, porque al fin y al cabo era la capital, y al ser la capital era la más codiciada por todos los daimios.
La misión de Kioto solo empezó a despegar en el 1563, cuando se produjo un debate público en Nara, ordenado por el daimyo de las provincias centrales para determinar de manera razonada si el cristianismo subvertía los principios tradicionales de la cultura y las religiones japonesas, y si era así, les cortaría la cabeza a los jesuitas. Ya veis que, apenas había presión para triunfar, aquí. Lorenzo Ryosai se enfrentó dialécticamente a dos respetados intelectuales budistas, y su convincente habilidad oratoria ganó el debate. Es más, los dos jueces que pertenecían al muy respetado templo budista de Enryakushi pidieron ser bautizados y que los jesuitas predicasen en sus tierras, y el sorprendente resultado del debate permitió difundir más seriamente el cristianismo en el centro de Japón entre individuos de la élite y sus familias, como en la familia samurái de los Takayama, de las que sobresale don Justo Takayama Ukon. En los dominios de Takayama, de la provincia de Setsu, con capital en Osaka, la mayoría de sus 25.000 súbditos ya eran Kirishitan, ya eran cristianos, para el año 1581. Si como negativo para los intereses católicos es que en Kansai hubo menos conversos al catolicismo, lo positivo de esto es que las conversiones eran más sinceras, porque no existía un interés comercial, y su fe genuina quedó más que probada en los difíciles tiempos de las persecuciones cristianas. También, coincidentemente, en el 1563 fue el año en que se convirtió el daimyo Omura Sumitada, así que el cristianismo se empezó a extender claramente entre las clases gobernantes niponas a partir de ese año. La misión de Vilela y Lorenzo era itinerante, tanto por motivos de seguridad como por el deseo de extender la fe también en zonas rurales o en ciudades como Nara y Sakai, esta última convertida en suburbio actualmente de Osaka, pero que en la época era calificada como la Venecia de Japón. En Sakai una familia de mercaderes los hospedó, de nuevo tal y como hicieron en Kioto los Konishi, y a los pocos años los miembros de esta familia se convirtieron en católicos. El aislamiento de Gaspar Vilela, por otra parte, tuvo el aspecto positivo de permitirle innovar en sus métodos, centrados en adaptarse a la cultura local, de un modo que quizás sus superiores no hubieran aprobado si lo hubieran podido vigilar más. Vilela visitó templos budistas y aprendió de sus enseñanzas, el modo de vida de los monjes budistas, sus festividades, etc. Por eso, a la que se enteró Cosme de Torres, le ordenó volver al sur de Japón, para discutir un modo más estandarizado, de predicar, aunque esto solo lo conseguirá Alessandro Valignano. Cuando Vilela abandonó la misión en manos de Luis Frois en 1566, tenía unos 1000 bautizados, que siguieron aumentando al conseguir la protección del daimyo Oda Nobunaga. Seguro que si estás mínimamente familiarizado con la historia japonesa, has oído hablar de Oda Nobunaga, un señor feudal de la zona central de Japón que quiso restablecer la autoridad de un solo samurái en todo Japón. Oda Nobunaga es considerado uno de los 3 unificadores de Japón, y como caudillo exitoso ganó muchas batallas y entró en Kioto acompañado de un miembro del clan Ashikaga para tener a un shogun títere, aunque en el 1573 abolió el shogunato Ashikaga. En el 1571, Nobunaga hizo quemar el templo budista de Enryakushi por ser un centro de oposición de gran autoridad y de gran poder económico, mientras que mostró algunas simpatías por los cada vez más numerosos cristianos. El jesuita portugués Luis Frois fue recibido en audiencia por el daimyo y dio protección a los cristianos, de manera que los jesuitas pudieron seguir trabajando con normalidad, y se calcula que tras 30 años de predicación, los cristianos japoneses llegaron a contarse por 130.000. Luis Frois escribió tratados importantes sobre la historia y costumbres de Japón y mantuvo una estrecha relación con el daimyo más poderoso del país, hasta que Oda Nobunaga fue traicionado en el 1582 y obligado a suicidarse del modo samurái. Y hasta aquí la historia de la primera etapa, del cristianismo japonés, en una época de grandes cambios políticos para Japón y en que la influencia católica tuvo bastante que ver. Si quieres conocer más historias que involucren Japón y el mundo hispano, estás de suerte porque estoy haciendo una serie de episodios sobre este tema, así que no te olvides de suscribirte en YouTube o podcast. Sigue el programa en redes sociales y puedes apoyarlo además y conseguir recompensas en patreon.com/lahistoriahispana.
En el siguiente episodio explicaré cómo los europeos percibían a los japoneses y su cultura en la Edad Moderna y cómo los japoneses percibían a esos europeos y además a los negros africanos y otras gentes de, digamos, de color moreno que los acompañaban. Así que muchas gracias por acompañarme y ¡hasta pronto!